Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía, a este espacio de actualidad, de análisis y reflexión sobre la actualidad del sector aéreo, después de una semana de relativa calma, o mejor dicho, de relativa calma, sobre todo si la comparamos con todos los sobresaltos que nos hemos venido dando con demasiada frecuencia desde hace aproximadamente 2 años, pero lo cierto es que más allá de la evidente tensión por la situación en Ucrania y por lo que pueda ocurrir allí, estos últimos días han sido algo más tranquilos, con noticias que sobre todo nos recuerdan que estamos en una nueva temporada baja y que seguimos en pandemia. Así que, si hay que extraer una lectura, lo cierto es que parece que el sector mira esperanzado a este próximo verano. Hemos visto movimientos de cierres y aperturas de nuevas bases por parte de las compañías aéreas, movimientos también interesantes en cuanto a flotas, rutas que aparecen, otras que se borran del mapa y, lo más importante, restricciones a los viajes que desaparecen por completo o se suavizan progresivamente. Por supuesto, si hay que destacar un anuncio esperanzador, es este. Lo hacía Mette Frederiksen, que es la primera ministra de Dinamarca, al poner fecha a la vuelta a la completa normalidad en el país. Será este martes. Fra den 1. februar, om ganske få dage, så vil Danmark igen være åbent. Desde el 1 de febrero, decía la primera ministra, Dinamarca volverá a estar abierta, completamente abierta. Esto marca una transición hacia un nuevo tiempo para todos. Durante la pandemia, nuestra paciencia y perseverancia y nuestra unidad como daneses han estado a examen. Hoy podemos decir que hemos aprobado. Estamos listos para salir de la sombra del coronavirus. Decimos adiós a las restricciones y damos la bienvenida a la vida que conocíamos antes del coronavirus. La pandemia todavía está aquí, pero por lo que sabemos, quienes estamos aquí ante ustedes, nos atrevemos a creer que hemos atravesado la fase crítica. Sobre la nueva normalidad vamos a hablar hoy en Aerovía, pero sobre la nueva normalidad del Boeing 737 MAX, justo después de que este pasado jueves se cumpliera un año desde que la Agencia Europea de Seguridad Aérea, la EASA, siguiera los pasos de la FAA de Estados Unidos, reautorizando las operaciones de este avión, dando así por buenos los cambios que el fabricante hizo en este modelo tras las tragedias de Indonesia y Etiopía. Así que hoy en Aerovía vamos a hacer una radiografía detallada de la operación de este avión, vamos a conocer cómo se percibe en la actualidad el impacto de esta crisis en el que ha sido históricamente el mayor fabricante de aeronaves comerciales, y también vamos a saber más sobre los cambios que sufrió el modelo de avión con uno de sus pilotos. Y además, en el tramo final, tiempo para la frontera infinita con Juan Pons, con quien vamos a conocer la última hora sobre cómo va la creación de la ansiada Agencia Espacial Española. Así que, sobre todo esto y más, hablamos a continuación en este capítulo número 66 de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales. ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com/aeroviapodcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil @aeroviapodcast. Fueron prácticamente 2 años, desde el 12 de marzo de 2019 hasta el 27 de enero de 2021. Eso es lo que duró la suspensión de las operaciones del Boeing 737 MAX, decretada por la Agencia Europea de Seguridad Aérea, la EASA, a raíz de las 2 tragedias que precipitaron la puesta en tierra de este avión en todo el mundo, la del vuelo 610 de Lion Air, que ocurrió el 29 de octubre de 2018, y la del vuelo 302 de Ethiopian Airlines el 10 de marzo de 2019. 2 accidentes aéreos con 346 muertos que dieron lugar a la mayor crisis de reputación sufrida por el mayor fabricante histórico de aviones comerciales, por Boeing. Las vergüenzas de la empresa norteamericana se destaparon en las distintas investigaciones, la judicial, la parlamentaria y las periodísticas, de las que, por cierto, ya les contamos los detalles en el capítulo 21 de este podcast de Aerovía. Tanto a Boeing como a la FAA, la Administración Federal de Aviación, les tocó dar respuesta a todos los fallos identificados, fallos de ingeniería, mala gestión y falta de supervisión, como se dio a
conocer durante la investigación. Así, más de 600 días después, era la propia FAA la que daba luz verde al regreso del MAX. Si bien la autoridad europea, la EASA, se tomó un poquito más de tiempo, fue, como decía, hasta el 27 de enero de 2021 que estuvo vigente esa puesta en tierra del Boeing 737 MAX en Europa, una fecha de la que acabamos de cumplir el primer aniversario, y por eso hoy queremos conocer más en detalle cómo es la vuelta a la normalidad, esa nueva normalidad para el Boeing 737 MAX, un asunto sobre el que vamos a profundizar en compañía del periodista Daniel Martínez Garbuno, que también es el productor de Aerovía. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Miquel, muchas gracias por tenerme aquí en este espacio, bien, gracias. Encantado de saludarte, Daniel. Hoy además te presentamos por primera vez con la camiseta de productor de Aerovía, aunque los oyentes, sobre todo los más fieles, los más habituales, ya saben que eres además el encargado de la sección Aviación Latina y que hemos hablado contigo en otras ocasiones. Hoy, sin embargo, Daniel, vamos a hacer una radiografía detallada de cómo es la situación del 737 MAX, así que empiezo preguntándote cómo es la situación de este avión un año después de volver a las operaciones en Europa. Claro, el Boeing 737 MAX ya tiene más de un año que fue recertificado. Todo empezó con la FAA en Estados Unidos a mediados de noviembre de 2020. Desde entonces ya casi la gran mayoría de los países a nivel mundial han entregado sus recertificaciones, con algunas excepciones quizás muy importantes, como es el caso de China, como es el caso de Etiopía, que ya llegan en estos meses, pero que todavía no reinician las aerolíneas de estos países los vuelos comerciales. La FAA recertificó en noviembre de 2020 a los modelos 737-8 y 737-9. Poco después también recertificó a la subvariante del 737-8-200, que es una que ha sido pedida en específico por Ryanair y otras aerolíneas de bajo costo, que lo que tiene de característica principal es que tiene mayor capacidad, un mayor número de asientos, con lo cual sirve perfectamente para este modelo low cost. Recién esta semana, Dave Calhoun, el presidente y director ejecutivo de Boeing Company, señaló que ya tienen la aprobación regulatoria en casi todos los países del mundo, y también señaló que China, Indonesia y Etiopía, por ejemplo, dieron sus vistos buenos antes de que terminara el 2021, y que en cualquier momento, ya en las próximas semanas, las aerolíneas de estos países deberían reiniciar los vuelos comerciales. Asimismo, el año pasado, Boeing entregó 245 aeronaves MAX. Como sabes, cuando estuvo todo este proceso de recertificación, Boeing no podía entregar aeronaves. Eso hizo que se le acumularan una gran cantidad de aviones construidos totalmente, pero que estaban ahí en sus instalaciones en Seattle. Y de hecho, Miquel, déjate doy un dato curioso. En 2021 las aerolíneas operaron más de 800,000 horas de vuelo con este avión. De hecho, actualmente el MAX en 2021 y 2020, desde noviembre de 2020, ya ha tenido más horas de vuelo que las que tuvo antes de que pasara toda la crisis derivada de los accidentes en Indonesia y Etiopía. Desde luego es un dato curioso que el MAX ha volado más horas desde la recertificación que antes, y solo esas 800,000 horas de vuelo que anunciaba Boeing el año pasado dan una muy buena medida de cuál es la nueva normalidad de la que estamos hablando hoy del Boeing 737 MAX. Te quería preguntar, Daniel, también por las compañías aéreas que están operando este avión desde que se recertificó en prácticamente todo el mundo, quitando obviamente China, que es uno de los mercados más importantes de Boeing y que ahora mismo es uno de los únicos que quedan pendientes por reactivarse. ¿Qué aerolíneas, para que nuestra audiencia se pueda hacer una idea, y más o menos cómo está ahora mismo la flota de los MAX, sobre todo teniendo en cuenta los que están sin entregar? Claro, pues mira, te cuento. En enero hubo un total de 31 aerolíneas a nivel mundial que obtuvieron operaciones comerciales con los aviones MAX. Principalmente en Estados Unidos, ¿no? Las aerolíneas con el mayor número de vuelos con aeronaves MAX son Southwest en Estados Unidos, American Airlines, United Airlines, y luego nos vamos a Brasil, donde está Gol Líneas Aéreas, que es uno de los principales clientes de Boeing en este modelo, y en quinto lugar nos vamos a Europa con Turkish Airlines. Sin embargo, Boeing todavía tiene muchos aviones que no ha entregado, derivado todavía de la crisis, ¿no? Según lo que comentó el director de Boeing en la semana pasada, todavía hay 335 aviones totalmente listos, pero que no han sido entregados a sus nuevos dueños, e incluso algunos de estos, no especificó, son lo que se conoce como colas blancas, es decir, que no tienen dueño. Sin embargo, Boeing prevé que la mayor parte de estos aviones ya estén totalmente entregados para 2023. 31 aerolíneas que decías a nivel mundial. Luego vamos a dar una actualización, por cierto, sobre Europa, que es la única en España, o la única aerolínea española, porque obviamente el 737 MAX sí que ha volado en España en este año, desde que se recertificó en Europa por parte de la EASA, pero luego vamos a darle a la audiencia una actualización sobre qué pasa con los MAX que tienen cargados la compañía española Air Europa.
En todo caso, creo que hay que hacer un apunte relevante, Daniel, que tiene que ver con la familia del 737 MAX. Ahora mismo está aprobada la versión 8 y la versión 9. Hay 2 versiones más que están llegando, ¿verdad? Y que todavía están en proceso de certificación. Exactamente. Boeing está diseñando también el 737 y el 737-10. Ninguno de estos dos está operando todavía. Boeing espera que en 2022 pueda obtener la certificación, ahí sí no hablamos de recertificación, sino una certificación estándar del MAX 7 y también poder entregar los primeros aviones de este modelo en este año, mientras que el MAX 10, su certificación se daría hasta el próximo año. Esto si no hay ningún problema, ningún retraso, como es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el caso del programa 777X. Precisamente el programa del 777X es uno de los que tiene ahora mismo entre manos la compañía, el fabricante Boeing. Vamos a analizar cuál es la huella que ha dejado esta crisis, la crisis del 737 MAX en el fabricante, y sobre esto vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Nos vamos hasta Estados Unidos para saludar a Jay Singh, que es el periodista que cubre la actualidad aeronáutica de este país para Simple Flying. Hola Jay, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, I'm doing Hola, very todo good. muy bien. How are you? ¿Y vosotros? Encantado de saludarte, Jay. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría comenzar preguntándote por cómo ha sido ese cambio. ¿Cómo ha cambiado Boeing como compañía a raíz del escándalo del 737 MAX? Sure, I think that's a very good question. Creo que es una something muy buena they pregunta. took a lot of time Es to algo think que, about. sin lugar a One of dudas, the han biggest estado moves that I pensando think durante you know mucho is, tiempo. Por their supuesto, CEO uno de los change. cambios más importantes Dennis fue el Muilenburg, cambio de who su was consejero CEO at the delegado. time of the Dennis MAX Muilenburg, grounding, que era el consejero he was delegado let cuando go, los MAX quedaron en tierra, I forget if fue it was December despedido en diciembre de 2019. I think it 2019. was Y luego, 2019. en 2020, And then in Dave 2020, Calhoun entró Dave desde fuera Calhoun, a liderar who's la an compañía. outside force, Bajo su joined and liderazgo, became Boeing CEO. ha tomado un camino And under distinto. him, Ha puesto Boeing has mayor really atención a taken sus a procesos, different a la turn, seguridad looking very y en la manera closely en la at their que funcionan processes, internamente. at Boeing their ha trabajado safety, mucho at para the way desarrollar that they una conduct the cultura de business seguridad mucho más internally. There's coherente. been a lot Han of estado pasando focus on muchas kind of cosas, building a more no siempre de cara al cohesive público, culture pero of es cierto safety. que han There's a reconocido lot going muy on claramente behind the que scenes that hubo isn't errores necessarily, y que están always front tratando and de center. arreglarlos But para they've que been no very vuelvan a public suceder. in, recognizing that there were mistakes and Creo trying que to uno de fix it los so that grandes does, cambios que hemos never visto happen again. públicamente, además del I think liderazgo, one of the ha bigger sido things el that you've cambio de seen is that estrategia. public, Antes de change que of leadership, ocurriera but la crisis del also a MAX, public change Boeing of estaba strategy. hablando acerca del I don't know if desarrollo you de know, un they nuevo were avión, talking very, el heavily 797 o before the MAX NMA, about a new pero tras la plane, a crisis 797 decidieron poner NMA, en call it what pausa you ese want. proyecto y enfocarse en But el they MAX, decided to put en pause aprender on las that and kind of lecciones focus derivadas on del the MAX MAX and y en focus poner en on marcha learning the lessons soluciones from the para los MAX so they could problemas use que it enfrentan towards actualmente con los things like the programas current Boeing 787 issue, the 787 y el 777X, which is 777X, y currently under dejar el nuevo development, modelo para and más then apply adelante. that later on. Has mencionado los problemas con el 787, también los retrasos en el programa del 777X. ¿Es correcto que relacionemos esos problemas en ambos programas con lo que ocurrió con el 737 MAX? Yes and no. Sí y no. I think Creo que la the raíz de los start of problemas the con el issues or the root of the issues 777X with the se encuentran 777X and principalmente en la crisis del is COVID-19 rooted more y en in cuándo COVID-19 quieren las and when aerolíneas los airlines want the aviones. planes. Sin embargo, But con certainly el with the 787 787, the sí ha habido rework muchos there, a lot of cambios that y does muchos de come estos from se taking a derivan much de que hay more un closer look at escrutinio safety, mayor en los temas de and more seguridad long-term y en la sustainability of the sostenibilidad del program. programa a largo As I'm plazo. not sure if you're aware, Boeing but it's estima que costing le Boeing, costará they estimated aproximadamente about $3.5 $3.500 millones billion to arreglar fix el the programa del 787 program. 787, And y that todo really esto does surge de stem entender la from crisis del MAX understanding y the en cómo MAX mantener crisis, and ese we're avión figuring out operando how to de keep forma the sostenible line y segura. sustainably, and safely operating. Jay, el MAX ha estado volando en Estados Unidos, como decía antes Daniel, desde finales de 2020. Algunas de las compañías aéreas que más impacto habían sufrido en sus operaciones por la prohibición de volar con este avión, del 737 MAX, estoy pensando por ejemplo en American o Southwest, han retomado ya la senda positiva. Da la sensación, y te pregunto por esto, de que el MAX ha conseguido reintegrarse en el ecosistema del transporte aéreo, al menos en Estados Unidos, sin que haya nada raro, ¿no?, o extraño en todo ello, ¿no? Absolutely. I mean, I've Sin lugar a taken dudas, several MAX he estado a flights bordo de since the varios vuelos del grounding was MAX en lifted varias with aerolíneas several desde different que el avión fue airlines. recertificado, And for the most y en la part, mayoría de las people don't ocasiones really la recognize the gente no difference reconoce between las getting on diferencias board de a volar a bordo 737
de un 737 MAX o un 737-800. Por supuesto, algunos pilotos y miembros de la tripulación son más conscientes de la situación, pero los pasajeros e incluso hasta los empleados de las mismas aerolíneas han pasado página con respecto a toda esa situación. Hemos hablado de Boeing, sin duda uno de los principales o el principal actor, pero también está la FAA, que fue una de las protagonistas de este escándalo. ¿Ha cambiado la FAA también a raíz de lo ocurrido? Sin duda ha cambiado. Podemos ver esos cambios en el proceso de certificación del 777X, 787 y del 737 MAX 7, el cual supuestamente debería estar certificado y entregado este mismo año. A partir de esa crisis, la FAA también tuvo un cambio en su directiva. Ahora está a cargo Steve Dickson, que llegó a la FAA en medio de la prohibición de volar para el MAX. Previamente, él era vicepresidente senior de operaciones de vuelo en Delta Airlines y ha llevado a cabo un proceso mucho más detallado en la recertificación del MAX. Ahora, con el proceso del MAX 7, la FAA está llevando a cabo una certificación mucho más escrupulosa. Antes de la crisis, había partes del proceso de certificación que la FAA delegaba a Boeing. La FAA decía: Boeing, confiamos en ti, puedes hacer esto por tu propia cuenta, y si tú dices que algo está bien, nosotros diremos que está bien. Y esto, sin duda, ha cambiado. La FAA ahora acompaña mucho más de cerca el proceso de certificación y es por eso que ahora todo toma más tiempo. Por ejemplo, el 777X también está atravesando un proceso de certificación mucho más detallado, pero todo esto se está haciendo con el objetivo de recuperar la confianza del público tanto en la FAA como en la propia aeronave. Hablas precisamente, Jay, de la confianza del público. Acabamos de ver, lo contamos de hecho en el capítulo anterior aquí en Aerovía, todo lo que ha ocurrido con los problemas y la improvisación por el despliegue del 5G en Estados Unidos. ¿Crees que le ha pasado factura a la FAA en términos de reputación todo lo que ha pasado con el 5G? Todo el proceso de acoplar la tecnología 5G por parte de la FAA ha sido muy torpe. En los últimos 2 meses hemos visto cómo, en un par de ocasiones, todo se solucionó en el último minuto. Por ejemplo, la semana pasada, el día previo a que entrara en acción la tecnología 5G, algunas aerolíneas como Emirates, ANA y Japan Airlines tuvieron que cancelar vuelos a Estados Unidos porque no sabían si sus aviones podrían aterrizar. También vimos a varios directivos de las aerolíneas decir que todo lo que sucedió no debió de haber sucedido de esta manera. Hay quien está diciendo que este tema ya quedó atrás, pero de momento solo el 90% de la flota en Estados Unidos ha recibido la autorización para poder operar. La FAA sigue trabajando en esto, pero sí, creo que todo esto ha pasado factura a la reputación de la agencia. Jay, eres uno de los periodistas que ha estado cubriendo la actualidad de Boeing justo además en estos últimos días, cuando han dado a conocer los resultados del año pasado y del último trimestre. Los desafíos evidentemente no solo han venido por el MAX, también lo hemos dicho también por otros programas y por supuesto, no lo olvidemos, por el coronavirus. ¿Cuál es exactamente a día de hoy la situación del fabricante, Jay? En 2021, Boeing perdió alrededor de $4.300 millones, lo cual es una mejora significativa en comparación con los cerca de $12.000 millones que perdió en 2020. Así que se puede ver cómo, pese a la crisis de la COVID-19, la situación mejoró en 2021. Boeing tuvo varios pedidos, como United Airlines, que firmó por 200 nuevos aviones MAX y luego incrementó su pedido a cerca de 300. Southwest también firmó una orden por casi 200 nuevos aviones. Asimismo, hemos visto pedidos de lessors como 777 Partners. De igual forma, hemos visto el interés de muchas aerolíneas a medida que van recuperándose de la crisis. En México, por ejemplo, Aeroméxico firmó con una arrendadora para adquirir más aviones MAX, y esto muestra que hay un apetito por este tipo de aeronaves. Sin lugar a dudas, ha habido grandes cambios en el programa del 737 MAX con nuevos pedidos. Sin embargo, el mayor problema es que aún hay mucha incertidumbre. En este momento, Boeing solo puede entregar aviones 737 MAX 8 y MAX 9 a sus clientes.
Las entregas de los 787 están en pausa y los modelos MAX 7 y MAX 10 siguen en desarrollo. Con respecto al 787, Boeing prevé que para abril pueda retomar las entregas, pero mirando al medio y a largo plazo, o incluso a lo más inmediato, no está claro qué puede venir para Boeing. Y como testigo de lo que va ocurriendo en la industria del transporte aéreo en Estados Unidos, Jay, ¿cuál dirías que es el ánimo del sector en ese país al ver cómo Airbus se ha puesto por delante en términos de entregas y pedidos? Es interesante que hablemos de Airbus, porque si te fijas, la aerolínea Allegiant Air firmó recientemente un pedido por nuevos aviones MAX y ellos explicaron muy claramente por qué no firmaron con Airbus. La razón que dieron era que Airbus no tenía disponibilidad para entregar aviones rápidamente, ya que no podían prometer nuevos aviones hasta finales de esta década, hasta el 2027 o 2028, y esa fecha es muy lejana para muchas aerolíneas. Así que estamos viendo un poco de frustración con respecto a la falta de claridad por parte de Boeing, pero también por la falta de disponibilidad por parte de Airbus. Estamos viendo las limitaciones de este duopolio de fabricantes de aviones y la gente no está segura de qué puede pasar desde un punto de vista de planificación de flotas. Daniel, tu turno para preguntarle a nuestro invitado. Sí, claro. Hola, Jay. Pues sí, la crisis del MAX para Boeing ya está quedando atrás. Sin embargo, todavía hay varios retos que tiene que enfrentar la compañía. Particularmente me parece los temas de China y los aviones cola blanca que no tienen dueño. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este tema? Claro, en la última semana el tema de China ha sido uno que ha aparecido mucho en las llamadas con periodistas e inversionistas de Boeing, y esto se debe a que China es un mercado gigante. Actualmente Boeing tiene 335 aviones MAX totalmente construidos y que tiene que entregar. La mayoría de ellos irán a China. Algunos de ellos son los llamados colas blancas, aunque la compañía no especificó cuántos son en realidad. En las últimas semanas hemos visto que algunas aerolíneas chinas están llevando a cabo vuelos con su flota de aviones MAX, dejándolos a punto para que vuelvan al servicio comercial. Sin embargo, Boeing no ha especificado cuándo podría suceder esto. Puede que todavía tome un poco de tiempo, ya que todo el proceso de recertificación del MAX en China ha sido muy estricto. China fue el primer país en poner en tierra los aviones MAX en 2019, así que creo que todavía vamos a ver cierta preocupación y dudas sobre lo que va a pasar en China. Boeing defiende que está yendo por el buen camino en ese país. En realidad, todo esto es parte del mismo proceso que se siguió en Estados Unidos para que el MAX volviera a operar. Pero cómo de rápido vaya a ocurrir es algo que no está claro ahora mismo. No, claro que sí. Y el otro tema pendiente es el que está con Ethiopian y con Lion Air, las dos aerolíneas que sufrieron los accidentes en 2018 en el caso de Lion Air y 2019 en el caso de Ethiopian, y que derivó justamente en toda esta crisis. Ninguna de las dos compañías ha reiniciado sus vuelos, ¿no? Sí, Lion Air ya está cerca de reiniciar sus vuelos con el MAX. Indonesia también dio su aprobación para el regreso del MAX muy recientemente. Por su parte, podemos argumentar que Ethiopian inició todo el proceso de puesta en tierra del MAX en 2019 y ha señalado que no iniciará operaciones con el avión antes de febrero. Lo que podemos ver es que ha habido mucha preocupación con respecto al proceso inicial de certificación de los aviones MAX por parte de la FAA, y esto ha hecho que otros países se tomen un momento de pausa y sean mucho más cuidadosos en seguir el liderazgo de la FAA para reactivar las operaciones del MAX. Con respecto a Lion Air y Ethiopian Airlines, lo que estas aerolíneas muestran es que una vez que se lleven a cabo los cambios en el software y se implementen los ajustes, siguen interesadas en operar la aeronave, pero lo van a hacer con una doble percepción. Quieren enviar el mensaje a sus clientes de que están reactivando sus operaciones con los aviones MAX de una manera muy cuidadosa y siempre teniendo presente la seguridad. No quería finalizar esta entrevista, Jay, sin preguntarte, bueno, lo has comentado, ¿no? Has volado varias veces en el MAX después de la recertificación. Te quería preguntar si al volar en ese modelo has tenido la sensación de estar en un avión, si cabe, más seguro después de todo el escrutinio por el que ha pasado. ¿Has pensado justo lo contrario o te ha sido diferente volar como
pasajero en ese modelo de avión versus la 320 o cualquier otro avión comercial que se pueda parecer a él? I think that's a very good question. Creo que esa es una muy buena pregunta. Por supuesto, en mis primeros vuelos en el MAX, apenas 1 o 2 meses después de la recertificación, sí tenía algo de preocupación al fondo de mi mente. Sin embargo, confié en las aerolíneas, en los pilotos, en la FAA y Boeing, sobre todo porque había dado un seguimiento muy cercano a todo el proceso de recertificación. Conforme he volado más a bordo del MAX, se ha convertido en una aeronave totalmente normal y no siento la diferencia de volar en ese avión o en un Airbus A321 o en un Boeing 737-800. Al inicio sí vimos un poco de dudas por parte del público viajero con respecto a volar a bordo de un MAX, pero conforme la gente se sube a estos aviones diariamente, se está convirtiendo en una actividad cotidiana. Quizás en un par de años la gente no recordará siquiera que estarán a bordo de un MAX en el momento en el que reservan un billete de avión. Que es, en definitiva, lo que el sector está buscando desde la recertificación del MAX, que sea un avión más. Ha sido un placer charlar con Jay Singh, que es periodista de Simple Flying en Estados Unidos. Jay, muchísimas gracias por estar con nosotros en Aerovía y que vaya todo muy bien. Un saludo. Yeah, thank you for having me. Muchas gracias por la invitación. Así como hemos escuchado, ha cambiado Boeing, así ha cambiado la FAA. Ahora queremos preguntarnos cómo ha cambiado finalmente el avión, el Boeing 737 MAX, y para ello saludamos a César Iglesias, que es piloto de Aeroméxico, una de las compañías que operan este avión, piloto además que pertenece al sindicato ASPA de México. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. ¿Qué tal, Miquel? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí en tu programa y acompañando a toda la gente que nos escucha. Encantado de saludarte, César. Tú eras piloto antes de subirte al MAX del 737 del Next Generation, ¿no? de la generación anterior al MAX. Te quería preguntar en primer lugar, ¿qué cambia para un piloto cuando pasa del modelo antiguo al más reciente, ¿no? En este caso al 737 MAX 8? Claro, mira, algo importante que hay que comentar es que operamos los dos equipos, tanto el NG como el MAX, a la par. El cambio operativo realmente es pequeño, si lo podemos decir de cierta manera, se opera de la misma forma. Evidentemente hay cuestiones que son diferentes en las que se actualizó. A simple vista entrando en cabina, pues las pantallas que son más grandes, que proporcionan una mejor información de todo lo que está pasando en el vuelo. Y en cuestión volar, la sensación de vuelo es completamente diferente. El MAX tiene ya ahora los fly-by-wire spoilers que pues, se controlan eléctricamente y que da una sensación completamente diferente a la que es el NG. La controlabilidad del avión es completamente diferente, se siente muchísimo mejor. Estamos hablando de que pues lo que tenía el NG pues era algo pues de muchos años atrás y es algo de lo que se mejoró en este modelo del 737 MAX. Me imagino que también, César, es un avión más electrónico, que piensa más por el piloto, menos manual, entre comillas, que la versión anterior, ¿o no? Pues manual lo termina siendo, si estás volando el avión manual, pues termina siendo prácticamente lo mismo. Lo que es diferente es la sensación de cuando tú haces cualquier movimiento con la columna, todo se siente como mucho más suave y un movimiento mucho más rápido. Si tú haces un viraje, en el momento como que lo sientes todo mucho más, pues sí, la palabra sería suave. Cuando se habla de, bueno, si es un avión seguro, de todo este proceso de recertificación en Estados Unidos, también en Europa, en el resto de países, siempre se suele pensar, César, en, bueno, que los pasajeros se sientan más seguros, vuelvan a ganar la confianza, pero pocas veces hablamos de que al final también están los tripulantes, los tripulantes de cabina de pasajeros y los pilotos, quienes os ponéis a los mandos de ese avión. Me imagino que ningún piloto, en su sano juicio, evidentemente, se pondría a volar un avión en el que no tuviera plena confianza. ¿Cómo es ese proceso de ganar confianza en un avión que ha tenido ese escrutinio tan grande? En tu caso, ¿cómo fue cuando te pones a los mandos del MAX tras la recertificación? Me imagino que ahí hubo el proceso de entrenamiento que tuvieron que pasar todos los pilotos en el mundo. ¿Cómo es ese proceso de ganar confianza, en este caso, entre tú y el avión? Mira, algo que comentas tú, que son los pasajeros, evidentemente es algo muy importante. Gracias a ellos volamos, porque es necesario el que tengamos un pasajero a bordo. Obviamente se le da la confianza al pasajero de que están volando en un avión completamente seguro, pero como bien comentas, pues para que el pasajero sienta eso, uno como piloto, como tripulante, tiene también que estar seguro de que está en un avión
en el que todo está controlado. Sí, evidentemente se fue sabiendo poco a poco todo lo que había pasado con estos dos accidentes, la información que nos daba la empresa y pues, también por parte del fabricante Boeing, pues era muy completa, todo lo que había fallado, todo lo que se había hecho mal, y después de eso, todo lo que se fue haciendo para corregir todos los errores. Y algo que tenemos que entender es que estamos hablando de, pues me atrevería a decir, uno de los aviones más seguros del mundo. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque estuvo bajo la mira de todos durante mucho tiempo, por eso mismo estuvo en tierra, pasó muchísimas certificaciones, a lo mejor más de lo normal, precisamente por estos dos accidentes que se terminaron generando con este nuevo modelo. Y obviamente tomamos un curso que ese curso es preparado obviamente por Boeing, en donde nos explican todas las diferencias muy específicas que ya se tenía desde antes, más lo que se había hecho nuevo, los cambios, de qué manera actuaban los sistemas ahora, cuándo era que se activaban estos sistemas que pues en cierta parte fueron los que llegaron a generar el problema de estos dos accidentes. Uh-huh. La investigación evidentemente fue y continúa siendo, ¿no? Porque no se ha dejado de investigar, muy amplia, de todo lo que había fallado en el proceso de certificación de ese avión, pero te quería preguntar específicamente por lo que ha cambiado dentro del avión, y en concreto hubo evidentemente un sistema como es el MCAS sobre el que se pusieron todos los focos como origen del problema. ¿Qué es el MCAS, César? Si nos lo puedes recordar a los oyentes de Aerovía y digamos, si puedes también explicar qué ha cambiado para que justamente lo que pasó con el avión de Lion Air y con el de Ethiopian no se vuelva a dar. Claro, el MCAS es el Maneuvering Characteristics Augmentation System, que su función es incrementar la fuerza de la columna de control del avión, comandando que el estabilizador ya para nariz abajo, cuando hay ángulos de ataque muy elevados, que es lo que en ese momento generan los accidentes. Obviamente, al haber un ángulo de ataque muy elevado, evita que el avión entre en pérdida comandando el estabilizador nariz abajo, evitando, ya digo, lo de estos dos accidentes, que pues el avión terminó entrando en pérdida y cayendo, ¿no? Esto solamente opera cuando el piloto automático está desengarzado, o sea, que está desconectado y que los flaps están arriba. Todo esto cuando el avión supera un cierto grado de ángulo de ataque que está calculado con fórmulas por parte de Boeing. Hay que comentar que son muchos los sistemas que trabajan al mismo tiempo para que el MCAS opere correctamente. Antes ya era una cierta cantidad, pues ahora de ser el doble o el triple de cuestiones que se tienen que dar, claro, para que el MCAS, bueno, el MCAS está funcionando todo el tiempo, pero para que el MCAS llegue a activarse y que apoye al piloto en una situación en la que a lo mejor se está saliendo de control, ¿no? Anteriormente, pues para la activación no había tantas protecciones. Hoy en día son demasiadas las lógicas que tienen los sistemas y la redundancia en los mismos que tiene que haber para que se active, lo cual lo vuelve obviamente completamente seguro y efectivo. También, aparte de esto, Boeing tiene completamente previsto que puede llegar a haber alguna falla en algún sistema que haga que el MCAS ya no esté completamente seguro o cubierto, pero con todo esto nosotros tenemos indicaciones en cabina que nos avisan de eso y el avión obviamente puede continuar volando y sigue siendo seguro. Obviamente esto Boeing hizo demasiadas pruebas de vuelo para validar que el avión es seguro y controlable en todas las áreas que pues el avión está certificado en el envolvente de vuelo. Uh-huh. O sea, digamos que el MCAS es un sistema creado para evitar un problema, ¿no? Que es que el avión pueda entrar en pérdida, automáticamente bajaba el morro para que el avión recuperase velocidad, entiendo, y que no entrase en pérdida. Ese sistema, evidentemente, en estos dos vuelos trágicos, según lo que sabemos ahora y después de la investigación, se activaron sin que se debieran haber activado, simplemente no había un mecanismo de protección de que eso ocurriera, que es con lo que ahora contáis. Y me imagino que a pesar de todo, César, también tendréis entrenamiento de si esto volviera a ocurrir en el hipotético caso, que entiendo que es ahora muy improbable o imposible por los cambios que se han hecho en el avión, también entiendo que los pilotos sabríais cómo reaccionar ante una situación parecida, ¿no? Algo importante de estos dos accidentes fue el desconocimiento de lo que estaba pasando. Los pilotos confundieron lo que estaba pasando
con lo que en realidad era una activación del MCAS. Entonces, lo importante como piloto es saber cuándo se va a activar, cuándo se puede activar, en qué situaciones se puede activar, para nosotros identificar y no confundirlo con alguna otra falla o con algún otro movimiento, por así decirlo, del avión que no es lo que nosotros queremos. Entonces, lo principal es identificar que el MCAS está activo y apoyarnos del MCAS, porque el MCAS en realidad es algo para apoyar, no para perjudicar como fue en esa ocasión, ¿no? El MCAS lo que hace es ayudarte a controlar el avión por una actitud inusual del mismo. Uh-huh. Cuando se genera este regreso del MAX y nos dan todo este entrenamiento adicional que pues, se generó para todos los pilotos del 737 MAX, nos suben al simulador y ahí en una sesión se realizan pues varios despegues y pruebas en donde nos hacen que el MCAS se active. Nos hacen la diferencia de cómo sería una situación normal en donde no está actuando el MCAS a situaciones en donde sí se está actuando, está entrando en activación el sistema del MCAS y nosotros vemos cómo funciona a diferentes fases de vuelo para que lo que te comentaba al principio, sepamos que lo que está pasando, lo que está haciendo el avión es debido a la activación de este sistema tan famoso y que pues desde el principio se supo que era el principal del problema, uh-huh. El MCAS. Te pregunto, César, por algo que quizá no tiene tanto que ver con el avión, pero que creo que es interesante. De hecho, recuerdo que Aeroméxico fue de las primeras compañías en el mundo que volvieron a operar el 737 MAX. Fue noticia en todo el mundo precisamente por eso. ¿Te ha tocado como piloto en todos estos meses? Obviamente cada mes me imagino que va habiendo más normalidad, ¿no? Pero ¿te ha tocado en algún momento pues que algún pasajero, en algún aeropuerto incluso, o esperando para embarcar, cuando a veces os cruzáis con los pasajeros, que te hayan preguntado, os llegan ese tipo de preguntas? ¿Os llegaban al principio y ya no os llegan? ¿O digamos que la gente no presta mucha atención al avión en el que vuela? Yo creo que en general la gente, el pasajero promedio no se fija ni sabe a lo mejor el avión en el que vuela, ¿no? Nunca me tocó que algún pasajero me preguntara o comentara algo sobre la situación del MAX. Nosotros en nuestros anuncios avisamos que estamos volando en un 737 MAX, que es un avión súper seguro, que es un avión que genera menos ruido, genera menos emisiones, todo lo que tiene el MAX y para nosotros no es, en ningún momento se intenta como ocultar, ¿no? Uh-huh. Se presume lo que es el MAX, porque el MAX es un gran avión, en interiores y entretenimiento para los pasajeros es un avión espectacular, comodidad igualmente, y es algo que sí se comenta, pero a mí nunca me tocó que algún pasajero tuviera la curiosidad o tuviera el miedo de ver si, híjole, pues es que es un 737 MAX, los accidentes. No me tocó. Obviamente, pues va pasando el tiempo, la gente se va olvidando. A lo mejor gente que es apasionada de la aviación o que sabe de aviones, pues a lo mejor sí lo ve y a lo mejor lo piensa, pero no, a mí en lo particular nunca me tocó. Uh-huh. Dejo también que Daniel te pueda trasladar alguna pregunta. Daniel, preguntas para César Iglesias, para nuestro invitado hoy aquí en Aerovía. Claro. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, bueno, Daniel? Bienvenido aquí en Aerovía. Gracias. Mi pregunta va con relación a, si bien todos los pilotos a nivel mundial han recibido una capacitación muy extensiva para poder volver a operar el MAX, ya después de que recibes esta capacitación y empiezas a volar el MAX de forma diaria, ¿cada cuándo están volviendo a capacitarse o cada cuándo vuelven a entrar al simulador? En este sentido, ¿algo cambió? No, se toma este curso del regreso a servicio del 737 MAX y después de eso, cuando tú te vuelves a asumir al simulador o vuelves a tomar teoría, es cuando tienes tu curso periódico, recurrente, según se le dice en diferentes partes del mundo, y ahí obviamente ves los temas del MAX, ves las diferencias que tiene el NG conforme al MAX, porque es importante estar fresco con toda esta información, pero ya se maneja como algo normal en tu curso periódico, 6, 8 meses, 10 meses, dependiendo cada aerolínea conforme lo programan. Ahí obviamente pues ver los temas del MAX. En simulador a mí no me ha tocado, en estos próximos meses yo tengo mi curso periódico, no lo sé, pero según tengo entendido ya no hay ninguna como operación en el simulador de
de esta situación del MCAS, puesto que ya es algo que se tomó, pero en cuanto a teoría, sí se ve igualmente cuando llega tu curso periódico. No hay como que el volver a ver esta situación, este problema, porque ya se tomó una sesión en una tripulación conjunta, un capitán, un primer oficial, trabajando el cómo funciona el sistema y la diferencia de cómo era antes a cómo es ahora. Digamos que ya lo que busca Boeing, lo que buscan las aerolíneas, lo que busca en general la industria aérea es que si bien esta crisis no se olvide, pero sino que ya pasemos de nuevo a una normalidad en la que sea todo muy... Una parte más de la rutina de lo que es la industria aérea, ¿no? Diariamente. Correcto. Entender qué fue lo que pasó, entender cómo funciona el sistema, va a ser lo que mejor preparado nos pueda tener a nosotros. Es una situación que no debe de volver a ocurrir por todas las protecciones que tiene ahora este sistema y con lo capacitados que estamos como pilotos, porque eso es algo muy importante que tuvo un papel crítico en los accidentes, el que a lo mejor los pilotos no sabían lo que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Pues si los oyentes quieren volar en un 737 MAX para poder tener esa experiencia también personal, evidentemente en España hay aerolíneas como por ejemplo Ryanair que lo están operando ya desde hace meses. En México es posible volar el 737 MAX porque Aeroméxico tiene más de 25, si no recuerdo mal, es un número importante, que entiendo, César, los voláis sobre todo entiendo a Estados Unidos, a otros países de América Latina. ¿Por dónde lo estáis manejando más o menos? En México se utiliza ya en muchas rutas. Antes eran rutas muy específicas porque había muy pocos. Hoy, como bien dices, ya tenemos más de 20. Ya casi hay la misma cantidad de 737 NG que MAX. Uh-huh. Entonces, ahora ya es súper común llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ver un MAX aterrizando, otro despegando, varios en las puertas. Entonces, ya no son tan específicas las rutas como era hace unos meses. Pero sí, en México pues llega a volar a ciudades como Guadalajara, Monterrey, Cancún, Mérida, uh-huh, Hermosillo. Dependiendo, ahora también tenemos 737 MAX de clase única, sin la clase Business de Aeroméxico, que es la clase Premier. Según las necesidades operacionales de la empresa, es a donde lo mandan. Y también va a varios destinos en Estados Unidos, también Canadá y también en Sudamérica. Antes eran aproximadamente 5 o 7 rutas en las que se utilizaba el MAX. Hoy en día ya se utiliza, no en todas, pero sí en una gran mayoría. Uh-huh. El mejor reflejo de que el 737 MAX está consiguiendo pues justamente eso, que forme parte de la normalidad del transporte aéreo que falta hace, y sobre todo en esta época de recuperación después de la pandemia. César Iglesias es piloto de Aeroméxico, es piloto que pertenece al sindicato ASPA de México, que nos ha permitido hacer esta entrevista. Gracias también a ellos por su colaboración. César, ha sido un placer, y lo sabes bien, poder charlar contigo aquí en Aerovía. Nos ha costado 66 capítulos traerte al podcast, pero nunca es tarde, si la dicha es buena. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Un abrazo grande, cuídate mucho. Muchas gracias, Miquel, el placer es todo mío. Un gusto ser parte de este gran proyecto, que ya no es un proyecto, es todo un éxito. Y mucho éxito y muchas gracias por la invitación. Cuídate mucho, César, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Apunte para completar esta radiografía que estamos haciendo aquí en Aerovía sobre el Boeing 737 MAX, un apunte que tiene que ver con los dos únicos aviones de este modelo que lucen a día de hoy una matrícula española. Son los dos que el fabricante Boeing llegó a pintar con los colores de Air Europa y que debían haberse entregado en 2019. Más de 2 años después, ambas aeronaves siguen sobre la plataforma del aeropuerto Boeing Field en el estado de Washington, en Estados Unidos, y sin noticias sobre su incorporación a la compañía de Globalia, que, recuerden, formalizó en 2016 un pedido de 20 aeronaves y que además tenía planeado incorporar 2 unidades adicionales en régimen de leasing. La compañía nos había confirmado el año pasado, en 2021, que no iban a recibirlos entonces. Lo que no sabemos es si lo harán en 2022. De momento, esta semana pasada nos trasladaban que no había novedades sobre este tema. Lo cierto es que, como les contaba, ambas aeronaves siguen en plataforma, preservadas, luciendo 2 matrículas que, sin embargo, como hemos podido consultar, no figuran en el registro de matrículas activas
normativas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de la ESA, en su actualización de enero de 2022, así que se trata, por tanto, de 2 matrículas, que por cierto son la Eco Charlie November Bravo Lima y la Eco Charlie November Bravo Víctor, que están reservadas, pero que no se encuentran activa y que por tanto no figuran en el AOC de la compañía, no están, es decir, en el certificado de operador aéreo de Air Europa. Así que un año después de su reentrada en los cielos europeos, seguimos sin ver un Boeing 737 MAX volando con bandera española. Veremos, por cierto, si esto ocurre, porque tampoco hay certeza de que ese pedido que hizo Air Europa en 2016 vaya a mantenerse, considerando que la aviación actual ya no es, desde luego, la de hace 6 años. En todo caso, sí seguiremos viendo, como ha ocurrido en todo este año, desde que el MAX reentró en los cielos europeos, aeronaves de este modelo operando en los aeropuertos españoles, aunque siempre, claro, con matrículas extranjeras. Hasta aquí este repaso que hemos hecho sobre la nueva normalidad del Boeing 737 MAX, en compañía de Daniel Martínez Garbuno, productor de Aerovía. Daniel, muchísimas gracias por todo, un saludo. Gracias a ti, Miquel, hasta la próxima. Ya tenemos preparado a Juan Pons para contarnos cómo va lo de crear y poner en marcha la Agencia Espacial Española. Seguimos. Cada lunes, un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana, el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica, reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Top. Ignition. Allumage. P80. Liftoff. Endeavour, press to ATO. Select Zaragoza. Press to ATO, select Zaragoza. En Aerovía miramos al espacio en La Frontera Infinita. Seguro que no se habían olvidado de esta sintonía de La Frontera Infinita, de nuestra sección para tratar los temas del espacio, que obviamente tenía que volver a Aerovía en esta continuación de la temporada, si no, este podcast no sería lo que es, y por eso saludamos a Juan Pons, que además de coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, es experto en temas de defensa, en temas espaciales, colaborador de este programa. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Muy bien, aquí estamos, a punto de despegar, cuando tú ordenes. Volvemos a despegar, Juan, porque este año evidentemente vamos a seguir hablando mucho de actualidad espacial. Luego le daremos una breve pincelada a los oyentes de lo que puede ser este 2022 en términos espaciales, pero si te parece, Juan, en esta primera toma de contacto de La Frontera Infinita con Aerovía en 2022 vamos a centrarnos en uno de nuestros temas, no sé si decir tema fetiche, pero es un tema que es importante para el sector en España, como es la Agencia Espacial Española. Hablamos de eso el año pasado varias veces y vamos a seguir hablando en este 2022, Juan, porque finalmente parece que nos estamos acercando, ahora sí, con todas sus letras y con todas sus consecuencias, a esa creación de la Agencia Espacial Española que va a poner a España al mismo nivel de otros países, por ejemplo, como Francia, como Alemania, en términos de cómo se organiza el espacio en nuestro país, ¿no? Efectivamente, tú lo has dicho. Ha habido, a finales del año pasado, el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, hubo fumata blanca, y en el último Consejo de Ministros del año pasado, pues se aprobó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. ¿Y qué tiene que ver la Estrategia de Seguridad Nacional con la Agencia Espacial? Pues porque dentro del contenido de esta Estrategia de Seguridad Nacional, en su línea de acción 19, decía taxativamente: crear la Agencia Espacial Española. No hablaba de estudiar, verificar, no, crear la Agencia Espacial Española, con lo cual el primer elemento, el primer ladrillo formal ya está constituido. Una creación, Juan, que ya tiene carácter oficial, ¿no? En el momento en el que entra en un documento oficial, valga la redundancia, y lo aprueba el gobierno en un Consejo de Ministros, se convierte en realidad lo que te acordarás muy bien tú, Juan, evidentemente, aquel anuncio que hizo Iván Redondo, ¿no? Quien era entonces director del Gabinete de la Presidencia en el Congreso de los Diputados, pero no en un pleno de la Cámara, sino en una comisión. Aquel anuncio que pasó un poco, o fue sorprendente, ¿no? Por cómo se hizo, quién lo hizo, finalmente llega a un documento oficial con
con lo cual ha transitado de lo que era un mero anuncio a lo que ya es un compromiso que entiendo que ahora está obligado a hacer el gobierno realidad, ¿no? Sí, porque es un Real Decreto, y en ese Real Decreto no solo se dice, como he insistido, la palabra crear la Agencia Espacial Española. También se dice que esa Agencia Espacial Española debe tener un componente dedicado a la seguridad nacional y además le asigna las funciones de dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la colaboración y la coordinación internacional. Es decir, el primer ladrillo es el que figura, como he citado, en la estrategia de seguridad nacional. Pero ha habido más novedades, ¿eh? Más novedades, Juan, y no sé si sorprendentes. Bueno, pues sí. Si el día 28 de diciembre se aprobó mediante Real Decreto la estrategia de seguridad nacional que decía que se iba a crear la Agencia Espacial Española, el día 18 de enero, o sea, hace pocas semanas, un par de semanas, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, cogía la sartén por el mango y asumía el liderazgo para crear la Agencia Espacial Española. ¿Y cómo lo hacía? Pues metía a la Agencia Espacial Española, la incluía en el anteproyecto de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que esta ministra es la que pilota, con lo cual ha sido sorpresa para todo el sector, que muchos lo han considerado como un golpe de mano, porque a ella no se le había asignado la potestad para controlar o asumir la activación de esta agencia. Ha sido una gran sorpresa que ha conmovido a todo el sector nacional, como te digo. Tú además lo has estado contando muy bien, Juan, en todos estos meses pasados, que al final las competencias de espacio, a día de hoy digo, están repartidas entre 5 ministerios principalmente, ¿no? Ciencia e Innovación, que es el que además hace las aportaciones a la Agencia Europea del Espacio, la ESA, sí, pero sí. Luego también está en Defensa, en Transportes, en Industria y hasta en el Ministerio de Transición Ecológica. No sé qué implica este digamos, paso adelante que ya da la ministra. Pues mira, de entrada decir que es una casualidad, evidentemente, pero los 5 ministerios que has citado, lo repito, Transición Ecológica, Defensa, Transportes, Industria y Ciencia e Innovación, están encabezados por mujeres. Es una casualidad, no hay más que citar. Pero es que cada uno de ellos tiene una pata de esta tarta espacial. Y entonces nadie le había dado... Bueno, sí le habían dado velas en el entierro a Diana Morant, pero ella ha cogido, pues como he dicho antes, la sartén por el mango. Y entonces lo que hay es un momento que tenemos que constituir una comisión que valore qué organizaciones, qué personas, cómo vamos a desarrollar esa agencia. Y es lo que ha sorprendido a todos que esta ministra haya tomado la iniciativa sin contar con el resto de ministerios. Uh-huh. Pero hay otra cosa más importante. ¿Para cuándo va a ser la Agencia Espacial? Igual me lo puedes preguntar, Miquel. Sí, claro, porque ese es el otro tema, ¿no? El calendario. El calendario, pues mira, hasta el momento, y te lo digo con conocimiento de causa, hasta el día 28 el día 28, el viernes pasado, de enero, todavía ni se había constituido esta comisión de la que te hablo, que es la que debe sumar a una serie de personalidades que son las que tienen que reunirse para poder constituir la agencia. Pero es que además la agencia no se va a crear en el 2022, año en el que estamos, por una razón muy sencilla: no está incluida en los presupuestos del año actual. Con lo cual, este año previsiblemente se harán todos los trabajos de estatutos, de organización, etcétera, etcétera, de cara a, confiemos, de cara a que en el 2023 se constituya, se cree, se dé a luz la Agencia Espacial Española. Lo cual, bueno, también arroja incógnitas, ¿no? Porque ya hemos visto cada negociación de presupuestos de este gobierno, como al final, digamos, los dos partidos que lo componen dependen de apoyos parlamentarios de múltiples partidos de diferente ideología, pues siempre cada aprobación, lo estamos viendo también ahora con la reforma laboral, es una negociación intensa. Veremos qué pasa con la Agencia Espacial Española. De todos modos, creo que es importante el titular que dejas, Juan, de que en 2022 no hay asignación presupuestaria, evidentemente, en los presupuestos que están ahora mismo vigentes y que, por tanto, lo lógico es pensar que esa creación formalmente no tenga lugar. Y de todas maneras también creo que es interesante señalar que se haya incluido en ese anteproyecto de ley de ciencia
pues evidentemente tampoco quiere decir que ya vaya a salir adelante, porque también tiene que ir a su negociación parlamentaria, etcétera, ¿no? O sea, claro. Digamos que es una declaración de intenciones más que ya una decisión real, ¿no? Sí, pero una declaración de intenciones muy, muy solvente, y te diré por qué, porque el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno ya son conscientes de que, por ejemplo, Mónaco tiene su agencia espacial que se creó en el 21, el año pasado. Ruanda estableció su agencia espacial en 2020, Portugal en el 19, el mismo año que lo hizo Filipinas, Malasia y Uzbekistán. Como ves, naciones puteras en el mundo mundial. Y en el 18 lo hicieron Australia, Arabia Saudita, Egipto, Grecia, Luxemburgo, Suecia, Turquía y Zimbabue. Es decir, hay una aceleración en la que los países son conscientes que tienen que estar representados en la esfera espacial internacional. Y no vamos a quedarnos atrás. Con lo cual, bueno, pues habrá un debate sin ninguna duda, pero creo que al final esa agencia espacial verá la luz en el año 2023. Vamos a confiar en ello. Y como diría como se dice, ¿no? Más vale tarde que nunca, que en este caso es evidente que España llega tarde, y además considerando, y esto un poquito de autobombo aquí, Juan, que lo contamos en el reportaje que ambos escribimos para ATC Magazine, para la revista ATC Magazine, que ya en Cataluña hay una agencia espacial y que este año concretamente cuenta con 7,6 millones de euros provenientes de las arcas autonómicas como financiación. O sea que creo que evidentemente ya llega tarde en esta creación que en su momento, y lo escuchamos aquí en Aerovía, valoraba de esta manera Jorge Poti, que es director general de espacio en GMV y además vicepresidente de la Comisión de Espacio de TEDAE, la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio. Bueno, para nosotros lo prioritario es el lanzamiento de programas que traccionen a la industria espacial española, y que pensamos que los fondos de recuperación suponen una oportunidad, de hecho es la gran oportunidad de lanzar con fuerza un proyecto de Agencia Espacial Española con programas nacionales de espacio. Eso decía hace ya meses Jorge Poti, lo escuchábamos aquí en Aerovía, cuando se anunció formalmente la creación de la Agencia Espacial Española. Es evidente, Juan, que la posición de la industria no ha cambiado y que esta demanda continúa ahí hasta que, bueno, esperemos que se le dé solución lo antes posible, ¿no? Por supuesto, la industria quiere una agencia pequeña, acorde con nuestras posibilidades. No vamos a descubrir nada, y quiero citar una cosa. Llegamos 60 años tarde a situarnos a la altura de Francia. Francia, cuando el presidente de la República era el general Charles de Gaulle, en diciembre del 61 creó su agencia espacial. Bueno, como muy bien has dicho, y yo reitero, más vale tarde que nunca. Así que bienvenida sea la Agencia Espacial Española en el año 2023. Exacto, bienvenida sea cuando llegue, ojalá sea el año que viene como tarde, y que se lleve a efecto ese cambio, digamos, de postura de la tradicional que te decía el entonces ministro de Ciencia e Innovación, el exastronauta Pedro Duque, cuando decía que la Agencia Espacial de España era la europea, una pregunta que tú le hiciste además en un evento, Juan, y que luego fue también titular, porque apenas unos meses después le tocó cambiar de opinión públicamente cuando lo dejaron en fuera de juego. Pero bueno, es evidentemente uno de los asuntos que vamos a seguir muy de cerca este año en Aerovía, todas las novedades que se vayan dando con la Agencia Espacial Española, pero no es el único tema. No vamos a cubrir evidentemente todo lo que va a ocurrir este año en esta primera sección de la Frontera Infinita en 2022, pero sí me gustaría que le diéramos un aperitivo, Juan, a nuestros oyentes, a los fieles del espacio que nos siguen cada semana, que te escuchen. ¿Cuál es el tema que en tu opinión más nos va a traer a estos micrófonos a lo largo del año? Pues mira, de los muchos temas que hay, el más importante va a ser la Luna. El mundo, los principales países vuelven, retornan a la Luna. ¿Y quién encabeza ese retorno? Estados Unidos. No quiere que China le quite la primacía de volver a la Luna. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues va a producirse a lo largo de este año, dentro del primer semestre, el lanzamiento del nuevo cohete SLS con la misión Artemis, que va a probar ese nuevo lanzador que todavía no ha volado y que es el que en el año 2025 tiene que depositar a la primera mujer y al primer astronauta negro sobre la Luna. Ya han habido astronautas negros en la Estación Espacial Internacional, pero ninguno que haya puesto los pies
en la Luna y tampoco ninguna mujer, y eso va a ocurrir, está previsto en el 2025. Como digo, que va a haber muchos temas que los iremos tratando en las próximas semanas, en los próximos meses aquí en Aerovía, como siempre, en compañía de Juan Pons, aquí en la Frontera Infinita. Juan, que como les decía, además de coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, es experto en temas de defensa y espaciales, firma habitual de Hispaviación, también lo leemos habitualmente en Atalayar, entre otros medios, y como siempre es un placer tener su voz y su experiencia aquí en Aerovía. Juan, es un placer seguir contando contigo, evidentemente, lo seguiremos haciendo, que tenemos muchísimos temas de los que hablar, y que vaya todo muy bien. Un abrazo grande. Pues hasta cuando quieras, regreso a la Tierra, que ya lleva mucho tiempo en el espacio. Un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo. Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más, los próximos días más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovia Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Si es usted uno de los que se ha enfadado con Spotify porque emiten podcast polémicos, no se olvide de que también estamos, por ejemplo, en iTunes, en iVoox, en Podbean, en TuneIn o en Google Podcast. Donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia y, por supuesto, cualquier crítica. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Wind calm, clear for takeoff, runway 36. Aviación civil, aviación militar, aviación general y deportiva, drones, espacio. ¿Quieres estar al tanto de lo que ocurre en el sector? No olvides seguirnos en tu plataforma favorita. En Apple Podcast, Spotify, iVoox, Podbean, TuneIn y más. Busca Aerovía, tu podcast de aviación en español, y suscríbete.